Pues bien, hermanos, vamos a la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Agradecemos al Señor porque nos permite tener la palabra del Señor todo el tiempo, toda la semana. Hemos tenido actividades durante toda la semana y todas las semanas no hemos parado, y ha sido de bendición poder tener pues preparada la meditación de la palabra. Recordemos que lo más importante, el ministerio más importante que las iglesias cristianas tienen o deben de tener es el ministerio de la palabra. Los demás ministerios acompañan de una manera muy buena y muy prudente justo todo este ministerio de la palabra, que se comunica a través de las diferentes organizaciones de las iglesias, o con los jóvenes o con los niños o con los adultos en las clases. La palabra es el elemento central de nuestro ministerio como iglesia, y en el culto público y en el culto virtual ahora, pues la palabra tiene que ocupar el lugar principal, porque es justamente en este culto, que es un diálogo de Dios con nosotros, es cuando el Señor nos habla de una manera contundente a través de la expresión de su palabra revelada. Y así es que este es el momento cumbre, digamos, de cada culto, en este caso de cada culto virtual. Vamos a tener una lectura bíblica de un solo versículo esta ocasión. Esta lectura se encuentra en el libro de Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18. Así que Romanos 1, 18. Este versículo dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a hacerlo de nuevo, a leerla nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues usted sabrá, sobre todo si ha venido siguiendo las predicaciones de las semanas anteriores, que estamos hablando de los atributos de Dios, y por lo que dije el domingo pasado y por la lectura de este texto, pues ya sabe que el tema de ahora tiene que ver con la ira de Dios. Hemos estado contemplando las perfecciones de Dios. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, estamos hablando de los atributos. Hemos hablado e intercambiado los términos normalmente para poder tener un panorama más general, más global. Cuando hablamos de los atributos, hablamos de esos atributos en perfección. Cuando hablamos de perfecciones, estamos hablando, por supuesto, de estas características que tiene Dios y que han sido características que emanan de Él, y en este tiempo, hablando de los atributos comunicables, aquellas que nos participan, aquellas perfecciones de Dios, aquellos atributos de Dios que nos transfiere, que nos pasa a nosotros. Hemos dicho que hay algunos atributos de Dios que por supuesto también están en perfección, que no son comunicables para nosotros, no son transferibles, como la aceidad, como la inmutabilidad, como la infinitud, etc. Estos no son comunicables a nosotros y a ninguna parte de lo que ha sido creado. Fuera de Él, después de Él, todo lo demás es creación. No hay nada, pues, que pueda tener compartido esos atributos no comunicables de parte de Dios. Aun y cuando el mundo insiste en algunos momentos de que estos pueden ser comunicables, de ninguna manera pueden ser comunicables. Pero estamos en el ámbito de los comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios sí nos participa, sí nos transfiere y que nosotros podemos tener. No en el mismo nivel que Él, no en la misma intensidad que Él, porque en Él esos atributos son perfectos y estos atributos tienen estas características de que en Él, bueno, pues están mostrados en perfección. Hemos hablado del atributo de la bondad, de la justicia, también hemos hablado del atributo del amor, que es un atributo que es importante para nosotros. Hemos hablado de estos atributos y les hemos dado algunas características importantes. Hoy vamos a hablar de un atributo que también es un atributo que debe de ser considerado, pero que de ninguna manera puede ser catalogado de la misma manera en cierto sentido que los anteriores. Hablábamos, por ejemplo, de la bondad, de la justicia, del amor. Esos atributos anteriores hablábamos de que Dios es eternamente y enteramente. Hablamos, pues, de eternamente porque Dios es bondadoso siempre y es amor siempre y es justo siempre. Pero también hablamos de que el Señor es enteramente amor, enteramente justo, enteramente santo, enteramente bueno. Y por supuesto que cuando hablamos de que Dios es enteramente estos atributos, hablamos de que todo su ser es eso.
Pero hoy tocamos un atributo de Dios que no está dentro de la categoría en las teologías sistemáticas, por ejemplo, de los atributos, pero no por esto no es un atributo, que verdaderamente no lo podemos meter dentro del asunto de la eternidad, es decir, que hablamos de Dios enteramente con ira. Es decir, que la ira no es un atributo de Dios que le califique como enteramente airado, porque el Señor en realidad no tiene esta característica, sino que ese atributo se muestra a partir, pues, de la creación del mundo y la entrada del pecado al mundo. Tenemos que entonces encajar o poner este atributo de la ira en una temporalidad a partir de el mundo creado y, por supuesto, cómo Dios reacciona o cómo Dios se muestra al mundo a partir de el pecado. Así que este atributo es un atributo de Dios. Este atributo de Dios puede ser contrastado o debería de ser contrastado de alguna manera con el atributo que ya hablamos en el pasado, es el atributo del amor. Tenemos que contrastar el amor de Dios, Dios es amor, con la ira de Dios. También Dios es ira, también Dios se muestra con su ira. Este amor del Señor es un amor santo, está calificado por la santidad, como hemos dicho en el pasado, pero también tenemos que hablar de la ira como una ira santa. Aun y cuando esos dos conceptos son contrastantes entre sí, porque por un lado está el amor y por otro lado está la ira, y nosotros humanamente no los juntamos porque es diferente amar que tener ira, ¿no? En nuestra característica personal, en Dios tenemos que juntarlos. Hay una verdad absoluta al respecto de esto. Cuando hablamos, por ejemplo, del atributo del amor, hablamos que el atributo del amor se desprende del ser de Dios. Y siendo la esencia de Dios, siendo el ser de Dios, el amor entonces le pertenece a Él y viene de Él y Él es perfecto. Pero la ira también viene del ser de Dios. Y si nosotros tenemos la idea de que la ira viene del ser de Dios, también es perfecta, también es santa y por supuesto es una ira que no tiene ni pizca de pecado. No hay algo en la ira de Dios que pueda ser atribuido al pecado. No hay de ninguna manera este concepto en la ira de Dios. De tal manera que tenemos que establecer el equilibrio entre estos dos atributos. El amor de Dios, por supuesto, y la ira de Dios. Tenemos que entender también que cuando hablamos de Dios es amor o el amor de Dios, normalmente nosotros tenemos un concepto antibíblico de esto. Cuando hablamos de que Dios es amor, muchas veces, no diré siempre, tenemos un concepto o una idea incorrecta o antibíblica al respecto de el amor o de teniendo a Dios como Dios es amor. Cuando usamos la expresión que Dios es amor, normalmente, y más en este tiempo, estamos hablando de que Dios, siendo amor, no se enoja nunca. Que Dios, siendo amor, no aborrece. Que Dios, siendo amor, no destina a alguien al infierno. Estamos hablando entonces de este concepto que no es escritural de ninguna manera, pero que impera en la mente del mundo. Pero se sorprenderá no solamente del mundo en general, a veces hasta dentro de los cristianos. Hay comunidades cristianas, hay iglesias cristianas que de ninguna manera tocan el tema de la ira de Dios porque les parece grotesco. Pero en su lugar hablamos pues del amor y solamente del amor de Dios. ¿Cuántas noticias tenemos ahora? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿De cuántas maneras hemos oído que Dios en este tiempo nos sostiene y está con nosotros? Y es verdad, porque Dios así es. Y hablamos nada más en esta característica, en este tiempo de Dios, y exaltamos su atributo de la bondad, por supuesto, y del amor, y decimos Dios es amor. Pero cuando las cosas no van bien, cuando las cosas tienen un matiz distinto, cuando las cosas no son tan amables, cuando nos falta la comida en casa, cuando tenemos algunas noticias de disturbios o de calamidades en el mundo, entonces surgen expresiones tan tremendamente antibíblicas como esta. Si Dios verdaderamente es amor, no permitiría que estas cosas sucedieran. Si Dios en verdad es amor, como dice la Biblia, o como me han enseñado, no debería de haber muerto mi ser querido, o no debería de haber disturbios en los Estados Unidos por esta situación racista que está sucediendo allá, o no debería de haber inundaciones y morir personas o quedarse desvalidas las personas en Yucatán, o este virus no tendría que tocarnos a nosotros porque tenemos un campo espiritual de fuerza que nos protege, o no debería de estar pasando tanta tragedia y tantas circunstancias. Si Dios verdaderamente fuera amor, estas cosas no estarían sucediendo. Este manejo del atributo del amor, este atributo o este manejo de este atributo que se maneja en nuestros tiempos, verdaderamente es antibíblico.
Y si este concepto lo manejamos y es antibíblico, entonces estaríamos hablando, como diría Pablo a los Gálatas, de predicar un evangelio diferente. Y cualquiera que hable de esto como antibíblico, cualquiera que le reclame a Dios por su bondad por encima de su ira, estaría siendo en todo caso anatema. De ninguna manera. Dios no solamente expresa su amor, no solamente expresa su participación en el mundo providente, no solamente gobierna al mundo de una manera amorosa y pródiga, sino que además el Señor también tiene este otro atributo de la ira, que es santa, y que como quiera que sea, se manifiesta en la creación. Se manifiesta en la creación. De tal manera, amados hermanos, entonces tenemos que analizar este atributo de la ira, y lo tenemos que llevar paralelamente con el amor y con los demás atributos. Tiene que recordar que hemos dicho en el pasado, ningún atributo es mayor que otros. Incluso los atributos se califican a sí mismos. No podemos exaltar uno en menoscabo del otro. De tal manera entonces que la ira, siendo parte del atributo de Dios, siendo parte de su perfección, siendo parte de Él, tenemos que equipararlo y tenemos que manejarlo a partir del valor de los demás atributos. La ira de Dios, amados hermanos, existe y se manifiesta. Tenemos que tener entonces una perspectiva bíblica al respecto de la ira. ¿Cuál es la base bíblica? Independientemente de este texto que hemos visto, hay más. Pero este texto, que es la base de la meditación, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta idea de la ira no es la única vez que se toca en este pasaje. Se sorprendería de saber que el concepto de la ira de Dios en la Biblia, en el texto, en los escritos bíblicos, dentro de los 66 bíblicos, el canon de los 66 libros, es una palabra y es un atributo, es una expresión que está mucho más repetida que otros atributos. Por ejemplo, el concepto de la ira es más mencionado en la Biblia que el concepto de la misericordia, y conste que estos dos conceptos van casi siempre de la mano. Ira, misericordia. ¿Se acuerda? Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero la ira, fuera del concepto de la misericordia, es más mencionado incluso que la misericordia. No pudiésemos decir lo mismo con el amor. El amor verdaderamente es más mencionado que la ira. Pero la ira está muy mencionada en la palabra. Muy mencionada desde el principio, porque la Biblia empieza con que el Señor ha tenido ira para con aquellos que han desobedecido su ley y que los ha expulsado del Edén, como al final del tiempo en donde el libro de Apocalipsis no habla de otra cosa en el contraste o en el concepto de la segunda venida de Cristo como el día en que el Señor derramará las copas o la copa de su ira. Así que la ira es un concepto extremadamente repetido en la Escritura. Hay otros pasajes o hay pasajes, además de este Romanos 1:18, que nos mencionan de su ira, y no voy a mencionar todos, pero les mencionaré algunos. Por ejemplo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero que note que en la lectura de estos textos, que están seleccionados a propósito para exaltar o para resaltar dos cosas. Uno, que explicaremos un poco más adelante, la ira de Dios viene solo sobre los hijos de desobediencia, y habría que entender quiénes son los hijos de desobediencia. En la primera lectura que hicimos de Juan 3:36 casi los encontramos. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los hijos de desobediencia son aquellos que no han creído en Jesús. Ese es un primer concepto que se desprende de este asunto,
que la ira de Dios viene sobre aquellos que no son creyentes. Pero por otro lado, y el otro concepto, es que la única posibilidad de ser salvados de la ira es a través de Jesucristo. Estos dos conceptos los desarrollamos entonces en el resto de la meditación. Hemos visto pues esta base bíblica, por lo menos textual, pero vamos a tratar de entender brevemente qué se entiende por la ira de Dios, no solamente en estos textos, sino en el texto que nosotros tenemos como referencia. Romanos 1:18 que hemos leído dice: porque la ira de Dios se revela. Hemos de definir la palabra ira de Dios, para que tengamos todos un mismo pensamiento y estemos alineados en la misma forma de pensar. Cuando hablamos de la ira de Dios, decimos que la ira de Dios es su constante indignación. Esta constante indignación difiere o es diferente de la furia, que generalmente apunta en la dirección del enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera. Usted y yo sabemos esto. La ira de Dios no puede ser comparada con lo que nosotros tenemos como concepto de ira, porque el concepto nuestro de la ira tiene que ver con furia, que generalmente apunta en la dirección del enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera. ¿No se ha enojado por alguna circunstancia? ¿No es cierto que en algún momento nosotros como seres humanos, teniendo esta ira, que a veces es incontenible, esta furia, que estamos enojados y hasta rechinamos los dientes, tenemos actitudes arrebatadas que buscan una venganza inmediata? ¿No es cierto que este concepto de ira o de furia que nosotros tenemos provoca en nosotros arrebatos de cólera de los cuales después a veces hasta nos arrepentimos? ¿No es cierto que la ira que nosotros tenemos ataca a cuantos se nos acercan a nuestro alrededor porque nos consume, nos abruma? La ira nuestra no es la ira de Dios. No está equiparada con la ira de Dios, porque nosotros la hemos convertido en furia desmedida. Cuando algo no nos sale bien, incluso cuando nuestra esposa, esposo o hijos no hacen las cosas y nos provocan a ira, somos capaces de tener arrebatos que lastiman incluso a nuestros seres amados. Quizá por eso el apóstol Pablo a los Efesios les dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por supuesto que la ira es posible, pero ¿en qué sentido? No lo estamos nosotros, o como atributo de Dios, no la estamos usando en lo correcto, que es airarnos contra el pecado, sino en lo incorrecto. Bueno, pues cuando hablamos de la ira, siendo de Dios, esta ira de Dios tenemos que definirla como la ira, como una constante indignación de parte de Dios, no comparada con el furor, con el enojo nuestro. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios, se indica la manifestación final de su venganza divina. En términos generales, solo la palabra la ira de Dios apunta justamente al final de la venganza divina, en donde ha de comparecer ante el trono de justicia todo aquel que ha pecado contra Dios. Estamos usted y yo también. Hemos pecado contra Dios. La ira de Dios tiene que ser descargada sí o sí. La única diferencia es sobre quién se va a descargar. Hay dos posibilidades: sobre el hombre o sobre Jesús. De esto hablamos en el último punto. Pero el texto bíblico dice que la ira de Dios, y luego hay esta palabra, esta expresión, se revela. La expresión de se revela quiere decir que esta ira de Dios va a la acción. Cuando dice el apóstol que la ira de Dios se revela, no estamos hablando de que solamente la menciona, sino que actúa en consecuencia de su propia ira. La palabra revelar, en este sentido del texto, tiene que ver con manifestarse. Pudiésemos incluso traducir que la ira de Dios se manifiesta. Es evidente, es notoria. Y si la ira de Dios es notoria, se manifiesta, entonces hemos visto la ira de Dios, hemos experimentado la ira de Dios. En la Biblia, por ejemplo, vemos a esta ira manifestada o revelada, por ejemplo, en el diluvio.
Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, en las plagas de Egipto. Al final de la escritura la vemos derramada, y así está expresada, derramada en las copas de ira. En cada paso, la escritura muestra que estas manifestaciones de ira tienen su origen en Dios y vienen desde lo alto. Su origen está en Dios y es manifestada, descargada, revelada sobre su propia creación en momentos muy específicos, en momentos muy concretos. Cuando analizamos esta ira de Dios descargada, por ejemplo, sobre el diluvio, o por medio del diluvio, o en la destrucción de Sodoma y Gomorra, o en las plagas de Egipto, o en el derramamiento de las copas de ira de Apocalipsis, tenemos que entender que en el contexto donde Dios ha derramado su ira ha sido en un contexto en donde la población, la humanidad, cierta parte del mundo ha tenido una actitud deleznable, ha tenido una actitud horrible, ha tenido una actitud impune delante de Dios. Ha hecho lo que le ha dado la gana y ha pecado sobremanera. Y entonces el Señor manifiesta su constante indignación y muestra, derrama, manifiesta su ira en contra de aquellos que han pecado flagrantemente y que no vienen al arrepentimiento. Tanto el diluvio como Sodoma y Gomorra, como las plagas de Egipto, como las copas de ira, nos hablan de que el Señor actúa en el mundo haciendo actos de ira y aniquilando a la humanidad y haciendo lo que tiene que hacer para llamar la atención del mundo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser insultado. Cuando esto pasa, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se revela desde el cielo, como dice el texto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bajo este contexto, bajo este principio bíblico, tomando en cuenta este pasaje y la definición de ira que se revela, que se manifiesta, que se derrama, ¿no le parece que en este tiempo tan terrible, no Dios estará descargando su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? ¿No le parece que ahora estamos nosotros siendo objetos y estamos siendo testigos oculares, presenciales, del derramamiento de la ira de Dios para con la humanidad? El mundo ha sido grosero con Dios. El mundo ha atacado a Dios. El mundo ha negado a Dios. Y la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Hoy mismo, no solamente estamos viendo algo que aparentemente puede ser injusto, sino que en el atributo de la ira de Dios, el Señor se está manifestando. Más vale que nosotros estemos atentos a esta manifestación de la ira de Dios. Él está ejecutando su ira. Así que, ¿qué pasa entonces cuando los seres humanos cometemos impiedades e injusticias, como dice Romanos? ¿Qué ocurre cuando pecamos? Bueno, provocamos la ira de Dios. ¿Y qué ha dicho Dios que va a hacer con esta ira que nosotros hemos encendido? Él lo dijo por medio del profeta Ezequiel. ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer con esa ira que nosotros hemos encendido? Mire lo que dice Ezequiel 7, versículos 7 y 8. La mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Amados hermanos, Dios va a derramar su ira sobre todas aquellas personas que la provocaron. Dios va
a manifestarse en su ira contra todos aquellos que le han provocado. Por supuesto, en el término de derramar su ira, no estamos hablando que la ira es un líquido como para ser derramado. Lo que esto significa es que Dios actuará airadamente en contra de aquellos que le provocaron. Si Dios, en su amor y bondad, es capaz de hacernos experimentar cosas infinitamente deleitosas, imagínese, en su ira, Él puede hacer sufrir a la humanidad cosas infinitamente aterradoras e indecibles. Quizá tenga sentido ahora entonces el versículo de Hebreos que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El caso, amados hermanos, es que Dios ha designado un día para derramar su ira. Ese día es a lo que la Biblia le llama el día de la ira. En Romanos 2, versículo 5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y quiero decirles que aquellos que recibirán su ira es gente que por su pecado y su necedad atesoran, juntan o acumulan, sin darse cuenta, la ira de Dios contra sí mismos, que será derramada sobre ellos en este día terrible. Ira para el día de la ira. ¡Qué cosa tan tremenda! Algunas personas han pensado en este tiempo que lo que está pasando es injusto, que no es justo. Incluso se habla de personas inocentes. ¿Por qué personas inocentes mueren? ¿Por qué comunidades inocentes sufren? No hay inocencia. Dios está reaccionando ante la impiedad e injusticia de los hombres. Pero, amados hermanos, este tiempo de ira que estamos experimentando de parte de Dios es un aviso para el día de su ira. Porque al final del tiempo se derramará su ira ese día en donde no habrá más oportunidad para aquellos que le provocaron. No habrá más oportunidad. En el libro de Apocalipsis se nos narra que aquellos hijos de los hombres que no quieren atender el llamado del Señor, que no vienen a los pies de Cristo, aquellas personas van a preferir que las montañas les caigan encima antes de ser objetos de su ira. La ira de Dios ahora la estamos experimentando porque el Señor está mostrándonos esa ira poderosa y santa que tiene. Está llamando la atención del mundo para volver sus ojos hacia Él. El mundo no lo obedece, no acata, sigue con toda impiedad e injusticia, deteniendo la injusticia, con injusticia la verdad. Están rechazando a Cristo, están yendo en contra del camino que Dios ha marcado, están haciendo aberraciones de este mundo. La ira de Dios está mostrándose en una escala mucho menor a la escala o a la verdad de la ira venidera. Pero ¿quiénes son objetos de su ira? ¿Qué hay de los que han sido librados de su ira? ¿Acaso hay algunos que son librados de la ira de Dios? ¿Acaso hay alguna manera para que la ira de Dios no venga sobre nosotros? ¿Acaso podemos nosotros negociar con el Señor para que su ira no sea derramada sobre nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer para esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Quiero decirles, amados hermanos, que los que ahora estamos en Cristo, los que ahora somos regenerados por la sangre de Cristo, por su llamamiento eficaz, por esa gracia que nos dio que fue irresistible, nosotros, amados hermanos, vivíamos anteriormente provocando constantemente la ira de Dios. Desde esos pecados pequeños y supuestamente inofensivos hasta pecados más descarados y dañinos. Esos éramos nosotros. Nosotros provocábamos la ira de Dios. Con solo un pensamiento pecaminoso habíamos provocado la ira de Dios.
Un solo pecado nos podía condenar para ser objetos de esta ira venidera. Nosotros, amados hermanos, éramos objetos de su ira. Por todos los pecados que diariamente habíamos cometido. De ahí viene el clamor de Juan en el Apocalipsis cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos, estos éramos nosotros. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién? Nosotros por nuestras propias fuerzas, nuestra deducción, nuestra capacidad no podríamos, porque a partir del primer pecado ya éramos objetos de su ira. Pero como hemos dicho, la ira de Dios tiene que descargarse. Él no puede retener su ira. Y decíamos al principio, el asunto es que lo tiene que hacer. ¿Pero sobre quién? ¿Sobre el hombre? ¿O sobre un sustituto? Cuando Cristo vino, porque así estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que al venir tenía que sustituir a aquellos por los que él venía a morir, para que la ira de Dios se descargara sobre él. Él, en nuestro lugar, fue objeto de la ira de Dios. Y la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo. Y por él, por ese acto de propiciación, nosotros ya no somos objetos de su ira. Nosotros, amados hermanos, que somos salvos, nosotros que somos regenerados, ya no somos objetos de su ira. Nosotros hemos sido librados del día de la ira del Señor, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él cargó con todas aquellas ofensas que le hicimos a Dios, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios no se descargará sobre nosotros, porque Él ya la descargó sobre su Hijo. Pero sí vendrá sobre aquellos que no han creído en Él. Cosas por las cuales, dice Pablo a los Colosenses, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuestra actitud cristiana es por supuesto de agradecimiento, porque como dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros, al final del tiempo, en el tribunal de Dios, solamente recibiremos el pase, la entrada, por medio de Jesucristo, a la estancia eterna con el Señor. Pero aquellos que han provocado con toda impiedad e injusticia la verdad, aquellos que han retado a Dios, aquellos que simplemente no han creído en Jesús, sobre ellos será derramada la ira venidera. Ahora, amado hermano, nosotros somos testigos de la ira de Dios, esta ira que está sucediendo ahora, esta pequeña muestra de su ira. No le tenemos que reclamar a Dios por qué lo está haciendo si es amor, porque lo que estamos viendo es la manifestación santa de su ira. Pero a nosotros no llegará. Y cuando la Biblia dice que a nosotros no llegará, no significa que no nos va a afectar las consecuencias de una pandemia o de una tragedia. Puede afectarnos. Pero para nosotros, si llega el momento de que tengamos que sucumbir ante la pandemia o ante alguna tragedia de la naturaleza, sabemos que el Señor nos está llamando. Y no está ejecutando su ira sobre nosotros, sino está teniendo la misericordia santa de llamarnos a su presencia eterna. Pero si hay personas que no han creído en Jesús y mueren ahora, o por el virus, o por alguna tragedia, experimentaron esta ira, pero experimentarán al final del tiempo la ira terrible de nuestro Dios. Es imperioso para la iglesia de hoy, para nosotros, que hablemos de Cristo al mundo,
Nosotros no vamos a poder rescatar a nadie de la ira de Dios, pero sí podemos anunciarles que Dios está manifestando su ira, que la ira venidera es terrible, 1000 veces terrible, muchas veces terrible, y anunciarles y avisarles que la única posibilidad para no ser objetos de la ira es a través de Jesucristo, quien carga nuestro pecado, quien recibe la ira de Dios y quien nos justifica para llegar al final a la vida eterna. El amor de Dios es importante. Sabernos bajo el resguardo del Señor es importante. Saber que Él es bueno para con nosotros es importante. Pero hermanos, nosotros que somos creyentes, tenemos que alejarnos de todas las cosas que nos afectan y que nos alejan del Señor. Seguramente, sin lugar a dudas, más bien, nosotros no seremos objetos de su ira. Pero sufriremos las consecuencias de nuestro alejamiento del Señor si esto es. Busquemos al Señor. Anunciemos el amor de Cristo a los que no lo conocen y participemos de primera fila de la gracia misericordiosa de Dios de rescatar a muchos para alejarlos de su ira. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y porque podemos entender que ciertamente tú eres amor, pero que también eres un Dios de ira, de una ira santa, que de ninguna manera se compara con la nuestra, en donde más bien hay furor, hay furia más bien, hay enojo, hay cólera. Hay un desprendimiento, Señor, de nuestro enojo de manera pecaminosa, pero tú no. Tú estás airado constantemente contra el pecado, contra toda impiedad e injusticia. Padre, ten misericordia del mundo y trae a tus pies a aquellos que han de creer en ti. Y si este es el medio para que ellos vengan a ti, gloria sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Dirígenos hacia la verdad de las Escrituras. Lo anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén.